Buenos días, mi nombre es Rodolfo Echegaray. Yo les voy a compartir en esta ocasión mi investigación sobre sistemas regionales de innovación, una interacción de agentes y una propuesta de gestión. Para ello, por supuesto, vamos a partir de la historia del concepto, que es fundamental para poder luego entender el concepto en sí mismo. Hablaremos brevemente sobre el emprendedor y los ciclos económicos, y una vez que tengamos esta base podremos proceder a avanzar a la descripción del sistema de innovación, usando una serie de modelos que he utilizado en mi investigación y finalmente llegar a una propuesta de gestión para estos sistemas. Haré una breve aplicación de esta propuesta en un caso de estudio. La innovación, por supuesto, antes de partir en este camino, debemos decir que es fundamental para el desarrollo de la economía, digamos. Eso es lo que justamente nos mueve para avanzar en esta investigación. La innovación hoy la entendemos como algo bastante normal, digamos, y podemos describirla, vemos fenómenos de innovación todo el tiempo. Sin embargo, no siempre fue así. La innovación ha tenido un proceso, obviamente, en su descripción, en su proceso de entendimiento, en las teorías que manejan a la innovación como un factor endógeno de crecimiento y desarrollo. Joseph Schumpeter, a principios del siglo XX, fue el economista austríaco que se encargó de crear una primera teoría de la importancia de la innovación en el desenvolvimiento económico. Sin embargo, Schumpeter quedó en buena medida eclipsado por un coetáneo, un economista de gran renombre como John Maynard Keynes, quien con su teoría general explicaba mucho mejor lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y explicó en buena medida lo que sucedió durante las siguientes décadas. Es muy interesante esta portada de la revista Forbes, que en 1983 muestra muy bien cómo se entendían en ese momento estas dos teorías, dos grupos teóricos a partir de dos pensadores distintos. En ese momento, con una grave crisis que azotaba el mundo, una grave crisis económica, todos le prendían velas al gurú Keynes para que tratara de resolver esto que estaba ocurriendo. Sin embargo, al pobre Schumpeter realmente solo tenía una pequeña velita porque realmente no muchos tenían en cuenta o recordaban su teoría, que estaba considerablemente relegado. Sin embargo, sus teorías no son cuestiones menores. Pensemos en una importante cantidad de naciones que por esos años empezaron a demostrar su potencial en la innovación, empezando por Japón. Justamente en los años 80, una serie de economistas empiezan a recuperar la teoría de la innovación de Schumpeter, un grupo que podemos llamar como neo-schumpeterianos, que hacen uso de la economía, de teorías evolucionistas de la economía. Esto va a llevar a una serie de pensadores en Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca y también en Suecia, que van a empezar a hacer una serie de propuestas y van a empezar a relacionar los diferentes aspectos de la innovación con el desarrollo de las naciones. Esto también es respaldado por una organización de gran importancia como la OCDE, ¿no es cierto?, quien con su serie de manuales, partiendo primero por el manual de Frascati y luego una serie de manuales, ha ido tratando de entender y explicar cómo debe ser medida y propuesta la innovación. Rápidamente, sin ahondar mucho en este tema, podemos decir que la innovación la entendemos como nuevos productos y nuevos procesos, es lo que generalmente vemos, ¿cierto? Pero también podemos entender como innovaciones comerciales o nuevas formas organizacionales. Estos dos últimos elementos, Schumpeter ya los veía al inicio, sin embargo la OCDE comenzó a postularlo en sus manuales a partir del final de los años 90. También Schumpeter destacaba las nuevas fuentes de materias primas. Ahora bien, la innovación no ocurre gracias al emprendedor, por supuesto, que es quien innova, quien implementa la innovación y sacude el mercado a través de lo que conocemos como una creación destructora, ¿no es cierto? Una destrucción creadora. ¿Por qué una destrucción creadora? Porque destruye lo que hay, destruye el status quo, la forma de hacer negocios, la forma de llevar adelante los procesos industriales o lo que fuere, y lleva adelante un proceso de cambio, donde hay que adaptarse. El que no se adapta perece, hasta finalmente llegar a una nueva estabilización. Esto ocurre una y otra vez, este ciclo de creación destructora, y lo podemos ver en la economía, en el desarrollo de los ciclos económicos. ¿Sí? A lo largo de los ciclos económicos del capitalismo en los últimos 2 siglos, podemos encontrar diferentes innovaciones que han sido importantes propulsores en el desarrollo económico mundial. Ahora bien, la innovación no ocurre de forma aleatoria e individual. A veces sí ocurre de forma aleatoria, pero nuestra idea justamente es entender un poquito cómo ocurre, por qué ocurre. Y uno de los modelos que mejor explica esto es el de los sistemas de innovación.
El sistema de innovación entiende como que hay una red de instituciones públicas y privadas que justamente realizan una serie de actividades para llevar adelante el desarrollo de nuevas tecnologías, generar sinergias y potenciar los diferentes actores que se encargan del desarrollo de la ciencia y la tecnología para llevarlo adelante en innovaciones prácticas que sean útiles para la economía y el desarrollo económico a fin de cuentas. Una buena definición es la de Quintero Campos, quien nos dice: un sistema de innovación lo vamos a entender como un conjunto de instituciones que interactúan para desarrollar, difundir, transferir y aplicar conocimientos y tecnologías. Ahora bien, para poder estudiar el sistema de innovación, yo utilicé una serie de modelos, de los cuales quiero rescatar tres: el modelo Pestel, el modelo de la triple hélice y el Sistema Nacional de Aprendizaje. El modelo Pestel no es mucho, es un modelo que hace más de 50 años que se utiliza y es para que no nos olvidemos de analizar los diferentes elementos macroambientales cuando estudiamos un ente, ¿no es cierto? La triple hélice ya ahonda un poquito más en lo que entendemos como un sistema de innovación y nos hace ver que hay tres agentes muy importantes: el gobierno, las empresas y la academia, y cómo se interrelacionan. Finalmente, el Sistema Nacional de Aprendizaje que propone el danés Lundvall, lo que nos dice es que, bueno, hay naciones que están más desarrolladas que otras en términos de innovación, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquellas que están rezagadas tienen que aprender. Tiene que haber una absorción de las técnicas ya existentes desarrolladas por terceros. Esa es una forma de disminuir la brecha entre aquellos que se encuentran en la frontera del conocimiento y aquellos que se encuentran más rezagados. Sin duda, los países desarrollados, con todo el conocimiento, todos los recursos y siendo sede de las principales multinacionales, tienen una gran capacidad para llevar adelante los procesos de innovación. Mientras que los países en vías de desarrollo no tienen todos los recursos, sin duda, y a veces tienen graves problemas en la infraestructura. Por lo tanto, el avance es más progresivo, más lento y tienen que aprender. Para Lundvall permitiría acortar las brechas mucho más rápido y llegar a innovaciones propias y en la frontera del conocimiento con mayor velocidad. Ahora bien, ¿cuáles son los agentes que intervienen en todo esto? Básicamente podemos agrupar 4 grupos a partir de las diferentes definiciones que podemos encontrar: aquellos que generan conocimiento, que explotan el conocimiento, aquellos que lo apoyan la innovación y aquellos que la financian. Habiendo visto esta serie de caracterizaciones, podemos decir que, bueno, podemos agrupar 4 grupos de 4 características fundamentales. En primer lugar, hablamos de la circulación del conocimiento y la información. Los agentes intervinientes en la interrelación del sistema son el canal de esta circulación. Empezamos a ver la importancia del conocimiento y la información. Una segunda característica es que los sistemas que contienen estos agentes son divergentes, ¿sí? Hay diferentes tipos de desarrollo y diferentes tipos y formas de procesos de interrelación muy diversos, ¿sí? En tercer lugar, podemos hablar sobre la retroalimentación entre los componentes. Nueva información que es recibida y que tenemos que aprender a gestionar, lo cual va a generar sinergias e influencias cruzadas y tenemos que entender cómo funciona esto. Y finalmente, la estructura puede fomentar o obstaculizar los procesos de innovación. La estructura es muy importante, debemos entender cómo funciona y es lo que nos permite una mejor vinculación. Por lo tanto, habiendo hecho esta descripción y habiendo visto estas características, hay una serie de elementos que son críticos. Primero, la importancia de las instituciones. Tenemos que entender qué instituciones hay y cómo funcionan, ¿no es cierto? Cómo interactúan. Eso nos lleva a la gobernanza de los flujos de conocimiento e información. Tenemos que poder controlarlos. No solamente son flujos que circulan. Si nosotros podemos entender cómo circulan y podemos controlarlos, esto haría que el sistema funcionara mucho mejor. Y esto nos lleva a la interacción de los agentes, ¿no es cierto? Justamente, si entendemos cómo interactúan los agentes, podemos llevar adelante un proceso de gobernanza de esas comunicaciones. Lo que nos lleva básicamente a la conclusión de que la vinculación tecnológica sería un elemento fundamental para poder interrelacionar, poder llevar adelante, conseguir estos aspectos críticos del sistema de innovación. La función de coordinar y facilitar el flujo de conocimiento entre los diferentes agentes, uniendo esfuerzos entre los eslabones de un sistema de innovación en pos de incentivar el desarrollo tecnológico y en consecuencia el económico de una región. De eso se trata la vinculación tecnológica. Son agentes que lo que nos permiten es que la oferta y la demanda de dinero, de soluciones tecnológicas y de coordinación se encuentren y se puedan entender. El vinculador tecnológico funciona en buena medida como un intérprete que ayuda a escuchar las diferentes voces. Es así cuando armo mi propuesta de gestión,
yo digo, bueno, los centros de investigación, las empresas productivas, el gobierno, los financistas e inversores tienen que entenderse de una forma y hay alguien que tiene que ayudar que se encuentren de forma más rápida, no se desperdicien recursos, no se dupliquen esfuerzos y quien logra eso son los agentes de vinculación tecnológica, que son agentes fundamentales del apoyo de la innovación. Y el gobierno tiene que tener su espacio personal y ya veremos por qué. Bueno, en esta propuesta de gestión no tenemos que olvidar la infraestructura que permite que todos estos agentes interactúen de mejor manera y justamente el entorno, que no debemos olvidarnos de todo el entorno, justamente. Esta propuesta rápidamente pude encontrar, decir, bueno, en la Argentina nosotros tenemos el caso de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, que en una serie de aspectos podríamos caracterizarlo como un sistema de innovación. Esto es en el clúster mecánico agrícola y en el sector tecnológico informático. Encontramos dos sectores en particular que tienen una fuerte presencia en estas 4 provincias. ¿Sí? En algunas más, otras menos, por supuesto, pero hay una fuerte presencia en las 4, lo cual nos hace pensar que puede existir una buena circulación de información, de recursos entre esas 4 provincias. Y sin duda un gran potencial. Los centros de investigación, hay una compleja red de centros de investigación en esta región, hay más de 28 universidades, la presencia de más de 28 universidades nacionales, hay más de 60 universidades privadas, tenemos presencia de los principales centros de investigación públicos, como el CONICET, el INTA, el INTI, entre otros. También hay centros de investigación privados, de biotecnología, de investigación agrícola. Hay una importante cantidad de empresas farmacéuticas, digamos, es una región con una buena cantidad de investigación. Y debemos destacar que las 3 principales universidades, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de La Plata, tienen al menos el 40% del personal de I+D del país y más del 42% de la matrícula de grado, solo esas 3 universidades. Entonces podemos entender el potencial de investigación y de conocimiento que hay allí, ¿cierto? Por supuesto debemos destacar algunos organismos públicos como el INTI o la Fundación CIDETER de capitales mixtos. Finalmente, cuando hablamos de en el siguiente aspecto, cuando hablamos de financiamiento, tenemos aspectos estatales y privados. Pero quiero hacer énfasis en el aspecto del gobierno. Como vimos, de acuerdo a las características de los países en vía de desarrollo, la Argentina cuenta con una fuerte presencia del gobierno en las 3 áreas. Tenemos un fuerte financiamiento estatal, donde la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, o el Ministerio de Producción o de Industria, va cambiando de nombre, pero son organismos muy importantes gubernamentales que dan subsidios y créditos blandos que ayudan al proceso de innovación. Hay centros de investigación gubernamentales, como el CONICET, que tiene una función fundamental, y empresas públicas que son consumidores de la tecnología y de la innovación. Asimismo, el gobierno es responsable de la reglamentación y el apoyo institucional para hacer que la innovación avance. Entonces, las conclusiones fundamentales que podemos encontrar sobre esta propuesta de gestión que realizo y sobre la aplicación, en primer lugar, que es la importancia de la asistencia estatal para fortalecer los procesos de innovación. Es clave. Y hay un aspecto que la Argentina particularmente debe mejorar, que es el dinamismo y la flexibilidad, ¿sí? El dinamismo y la flexibilidad es sumamente importante. La innovación en sí misma, en su mera descripción, habla de la velocidad, ¿no es cierto?, del dinamismo que tiene que haber para llegar y adaptarnos a la innovación. Entonces, la asistencia estatal no solo tiene que ser buena y fuerte para ayudar a que la innovación llegue, sino que tiene que ser rápida. Si no es rápida, básicamente es como si no existiera en buena medida. Por otro lado, la innovación como el principal camino para el desarrollo económico. Es un elemento fundamental, sobre todo para un país en vías de desarrollo como el nuestro. Y, sobre todo, la necesidad de fortalecer la vinculación tecnológica. Es el mejor camino para mejorar la eficiencia del sistema. ¿Sí? Es un camino relativamente barato, ¿no es cierto?, que genera un montón de oportunidades de trabajo y que permite mejorar todo el funcionamiento de un sistema de innovación. En fin, estas son algunas de las conclusiones sobre este trabajo. Les dejo algunas de las principales recomendaciones bibliográficas. Pueden consultar la bibliografía completa. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.